Hemos estado viendo cómo durante más de una década se ha estado repitiendo la idea de que España es el país más putero de Europa porque somos un país que consume más prostitución que nadie en términos proporcionales y desde luego el primero de Europa, es decir, que tenemos un problema en la agenda española. y el tercero del mundo. El tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. Pero, ¿es esto cierto? En el vídeo de hoy vamos a analizar de dónde sale este dato, qué tan fiable es y si nos permite hacer afirmaciones como las dos que hemos mencionado al inicio. En primer lugar, ¿de dónde sale este dato? Toda esta idea parte de un informe de la ONU llamado The Globalization of Crime, publicado en 2010. Más específicamente del apartado dentro de este informe que se llama Trafficking in Persons to Europe for Sexual Exploitation. En él aparece un cuadrito que se llama ¿Qué tan grande es el comercio sexual en Europa? Y en uno de estos párrafos se hace referencia al consumo de prostitución y se dice que el consumo de prostitución varía mucho dependiendo del país y del momento histórico. Y es en este párrafo donde aparece la frase de la discordia, que traducido al español vendría a decir lo siguiente: España 39% es un valor atípico en Europa, como lo es Puerto Rico 61% en América del Norte. La cifra comparativa es aún mayor en Tailandia, 73%. Si bien queda bastante claro por cómo está formulada la frase que aquí la ONU nos está refiriendo a que estos sean los 3 países con mayor consumo de prostitución del mundo, a raíz de esta frase se generó una especie de teléfono escacharrado en el que el sentido inicial de esta frase se acabó desvirtuando. Y si bien la ONU está tratando de destacar algunos países que en su contexto podrían estar teniendo mayor consumo de prostitución que los de alrededor, al final en el ideario coloquial acabó calando como que España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución. Repito, en este informe ni siquiera la ONU estaba intentando plantear esto, pero al final se desvirtuó el mensaje de esa frase y se acabó entendiendo que así era. Ahora bien, vamos a analizar de dónde viene ese 39%, porque tal vez estemos comparando a España con el resto de países de su entorno con un dato que no sea el más fiable de los que tenemos. Y es que aunque la ONU publicó este informe en 2010, el dato que coge parte de un estudio de 1998. Y ojo, porque ese estudio toma sus datos de una encuesta de 1990. Una encuesta relacionada con el tema de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y las prácticas de riesgo. Encuesta que respondieron unas 400 personas. Pero es que resulta que esta encuesta se realizó preguntando exclusivamente a aquellos hombres que tenían entre 18 y 49 años y tenían una vida sexual activa. Este pequeño matiz es muy importante, puesto que muchas veces cuando comparamos este dato con el del resto de los países, utilizamos investigaciones y encuestas en el resto de países que preguntan a toda la población masculina, no solamente a hombres de entre 18 y 49 años y no solamente a hombres que tengan una vida sexual activa en el momento. Y es que aunque pueda parecer un pequeño detalle, podría estar marcando una diferencia estadística relevante. Ahora bien, incluso conociendo este matiz, vemos como en las comparativas que se realizan a nivel mundial, España claramente no es el país que ocupe el top 3 en cuanto a consumo de prostitución. Utilizando datos de unos años relativamente cercanos, encontramos un mayor consumo proporcional de prostitución en países como República Dominicana, el Congo o Mozambique, además de los ya mencionados Puerto Rico y Tailandia. Es decir, ni siquiera con este dato del 39%, sabiendo que hace referencia solo a hombres sexualmente activos de una franja de edad específica, estaríamos ocupando el número 3 en el ranking mundial de consumo de prostitución. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con Europa? ¿Somos el país que más consume prostitución de toda Europa? Bien, asegurar esto resulta como mínimo aventurado. Como bien destaca Fuensanta Gual, portavoz de CATS, puede que estén mediando diferencias culturales a la hora de admitir el consumo de prostitución en España con respecto al resto de países. Hubo un estudio con 400 hombres en Alemania y ninguno admitió haber pagado por sexo, lo cual es estadísticamente imposible. Aquí en España los hombres son más propensos a admitirlo. Y es que efectivamente, cuando comparamos a los países de Europa nos encontramos con datos tan llamativos como que se supone que en Alemania hay un 0% de consumo de prostitución. 0% que se encontró en una encuesta de también los años 90, utilizando una muestra de tamaño similar a la que se empleó aquí en España. Y como bien dice Fuensanta, esto es prácticamente imposible. Estas diferencias culturales que menciona Fuensanta Gual con respecto a la sexualidad podrían deberse a la época del destape de los 80 aquí en España, que darían como lugar la presencia de una visión de la sexualidad más abierta aquí en España que en el resto de países de Europa. Pero es que más allá de todo esto, hay una cuestión con la que os tendrían que haber saltado las alarmas. ¿Cómo es posible que en 2025 estemos hablando de la situación actual de la prostitución utilizando un dato de 1990? ¿Es que acaso no hay más datos sobre consumo de prostitución en España que sean más recientes? Bueno, aunque es cierto que en el tema de la prostitución es muy difícil encontrar con datos y estadísticas que sean muy fiables y válidas, y que precisamente, específicamente en el ámbito del consumo de la prostitución, es muy difícil establecer un ranking de países porque tenemos pocas encuestas por país, con metodologías diferentes, con años diferentes y con contextos culturales también muy distintos, resulta que aquí en España sí que tenemos datos más recientes. Y como cabría esperar, los datos que muestran estas estadísticas y encuestas más recientes son menores a ese famoso 39%, como por ejemplo es el caso de la encuesta del Instituto Nacional
de Estadística de España del año 2003, que indicaba que aproximadamente el 27% de los hombres admitían haber pagado por sexo alguna vez en su vida y alrededor de un 7% lo habían hecho en el último año. Pero es que incluso tenemos datos aún más recientes, como es el caso de la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos que realizó en 2009, en la cual un 32% de los hombres admitió haber pagado por sexo en alguna ocasión y aproximadamente un 15% acudían a estos servicios de forma regular. También tenemos el caso del sociólogo Antonio Ariño, quien estimó que en la Comunidad Valenciana en el último año el consumo de prostitución por parte de hombres podía estar entre un 4 y un 6%, considerando que esta cifra podría aplicarse a toda España. Porcentaje de consumo en el último año que coincidiría con la Encuesta Nacional de Salud del 2008. Y es que aquí yo me pregunto, a la hora de tratar de hacer ver un país como el más putero de una comunidad, ¿debemos de tener en cuenta tan solo el número de personas que han acudido en algún momento de su vida a servicios sexuales de pago? ¿Debemos de tener en cuenta solo el número de personas que en algún momento han acudido a servicios sexuales de pago? ¿O también deberíamos de considerar la asiduidad, la frecuencia y otro tipo de parámetros relacionados con el consumo de esta actividad? Y me diréis, bueno, Luna, es que estos datos ya son de hace 15 años o 20 años. Pues es que resulta que tenemos unos datos aún más recientes. Datos como por ejemplo los extraídos de un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que datan del 2016 y cuentan con una muestra ya no de 400 hombres como aquella encuesta de 1990, sino que cuentan con 1.600 entrevistas telefónicas. Y lo mismo ocurre con el estudio llamado Explorando los motivos para pagar servicios sexuales desde las opiniones sobre la prostitución, que fue publicado en 2018 y cuenta con unas 1.000 encuestas telefónicas. Estudios que concluyeron que el porcentaje de hombres que han consumido prostitución alguna vez en España estaría alrededor del 20%, que aunque puede ser un porcentaje destacable, desde luego dista mucho de ese 39% que se viene repitiendo. Y por parte de estos datos se estimaría que el consumo de prostitución en el último año estaría entre el 11 y el 15% de la población masculina. Y aunque este 20% sí que es superior a la mayoría de países del entorno europeo, no estaría tan alejado del consumo de prostitución del resto de países del entorno europeo como sí lo estaba ese 39%. Pero quiero destacar una vez más la dificultad de llevar a cabo un ranking de países de mayor consumo de prostitución, cuando los datos obtenidos entre distintos países se diferencian en cuanto a tamaño de muestra, metodología empleada y año de obtención de esos datos. Y quiero destacar también especialmente la dificultad de extrapolar todos estos datos a día de hoy, puesto que los datos más recientes que tenemos sobre consumo de prostitución son previos a unos años clave que han cambiado mucho el funcionamiento social y cultural de este país y también del resto del mundo, como fueron los años de la pandemia. Hay otra serie de datos que contribuyen a que considere arriesgado considerar a España el país con mayor consumo de prostitución de Europa, como lo es, por ejemplo, la comparativa en la tasa de trabajadoras sexuales de los distintos países. Si nos fijamos solamente en los datos de la estimación de trabajadoras sexuales que llevó a cabo entre los años 2016 y 2018 ONU-SIDA, encontramos que España tendría aproximadamente una prevalencia de 15 en cuanto a trabajadoras sexuales por población. Otros países del entorno europeo tendrían una tasa mayor, como es el caso de Suiza con un 24, Ucrania con un 18 o incluso Moldavia con un 30. Y si comparamos estas prevalencias incluyendo también estimaciones de otras fuentes de datos, habría otros países del entorno europeo que tendrían una prevalencia similar o superior a la que presenta España. ¿Cómo es posible que haya países en el entorno europeo que tengan el doble de prevalencia que España y sin embargo España se supone que tiene más consumo de prostitución que ellos? Desde luego, realizar estimaciones de datos en un entorno tan marginalizado como es la prostitución resulta siempre complicado, pero especialmente en aquellos países en los que la prostitución está criminalizada y perseguida por la ley. Y desde luego, el porcentaje de hombres que han consumido alguna vez en su vida prostitución, tomándolo así de forma aislada, no nos permite ver el marco completo de la fotografía de cómo es el trabajo sexual en un país. Y esto sale a relucir con datos como por ejemplo los de China, donde se estima que un 8,1% de los hombres han consumido alguna vez prostitución en su vida, pero es que resulta que en el último año lo habrían consumido un 6,3%, lo cual podría estar indicando un porcentaje de asiduidad y recurrencia mayor que en otros países como por ejemplo España. En resumen, después de esta metralleta de datos, lo que podemos concluir actualmente es que con respecto a que España es el tercer país del mundo en cuanto a consumo de prostitución, los datos parecen indicar que no es así, y todo parece venir de una simple confusión con una frase que, aunque fue redactada con muy baja ambigüedad, terminó tergiversándose a lo largo de las diferentes publicaciones en medios. Y por otro lado, con respecto a esta idea de que España es el país más consumidor de prostitución de toda Europa, este es un dato que como mínimo hay que poner en cuarentena, puesto que no contamos con datos de todos los países actualizados y con metodologías similares que realmente nos permitiesen asegurar esta afirmación, que puede que esté mediando también diferencias sociales y culturales que hay que tener en cuenta, y que la fotografía de consumo de prostitución de un país no debe de reducirse a exclusivamente el número de personas que en algún momento han acudido a estos servicios.